Ah, señorita Celia, el desayuno estará listo enseguida. Lo servimos ahora mismo. Está bien. Rosalía, me gustaría pedirle un favor. Claro, si está en mi mano. Ah, sí, subo a servir el desayuno. Me gustaría que hablara con Benjamín. ¿De qué? De Petra. Ella es mi amiga y sufro mucho viendo lo mal que lo está pasando. Mejor no meterse en asuntos de familias ajenas, señorita. Pero sí ya nos hemos metido, Rosalía. Hemos acogido a Petra en casa. Bueno, pues bastante hemos hecho ya. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió entre ustedes dos. Eso es agua pasada. Y lo que le estoy pidiendo no tiene nada que ver. Confía en mí, Rosalía. Si no les ayudamos, puede que nunca se reconcilien. Benjamín tendría sus motivos para obrar como lo hizo. Ningún motivo debería ser tan terrible como para que un padre y una hija no se pudieran sentar, hablar las cosas y perdonarse. Bueno, pues entonces que sea la propia Petra la que vaya a hablar con su padre para ganarse su perdón. Benjamín está cerrado en banda. No quiere oír ni una palabra. Ya sabe cómo es, Rosalía, orgulloso. Claro que lo sé, y precisamente por eso no quiero que se moleste conmigo. Ay, no lo hará. Benjamín aprecia su opinión y escuchará lo que tenga que decir. Además, usted no tiene que pedirle que la perdone. Simplemente que la escuche. Está bien. Tener a su hija fuera de casa debe de ser un mal trago para él. Lo haré, pero no le garantizo que vaya a salir bien. Es usted un sol, Rosalía. Muchas gracias. Menos zalamerías. Y no haga esperar a su hermana Adela, que quería contarles algo importante a las hermanas. Gracias. ¿Y Diana, con lo madrugadora que siempre? Buenos días. Buenos días. He desayunado, pero otro café no me irá mal. Pero bueno, qué alegría que haces aquí. ¿Hay plato para mí? Sí, Sí. Pues es que salí a hacer unos recados y me encontré con Diana en la puerta. ¿Y qué hacías en la calle a estas horas? Merceditas nos ha dicho que tenías algo importante que contarnos. Pues mira, me alegro mucho de teneros aquí a todas. Voy a trabajar en la Villa de París. Y es muy buena decisión, os lo juro, porque voy a ganar el doble de lo que gano en la fábrica. ¿Entonces vas a dejar la fábrica? Para pasarte el día con don Germán, Adela. Él necesita a alguien que le ayude en la tienda y después de todo lo sucedido con Carolina estaba desbordado de trabajo. Necesitaba a alguien y me lo ofreció a mí. ¿Por qué no? Porque vas a ser la comidilla de todo Madrid. No, pero yo no voy a estar trabajando de cara al público. Estaré en el almacén, ayudándole con los pedidos. Los clientes te verán de todas formas. A mí lo único que me importa es lo que penséis vosotras. Yo necesito vuestro apoyo. A mí el que dirán me da igual si no te afecta a ti. Bueno, apechugar con los rumores puede ser muy duro. Te lo digo por experiencia. Pero ya has avisado en la fábrica. No, me pasaré más tarde. Yo quería hablar con vosotras antes. Todas sabemos lo duro que puede ser el trabajo en la fábrica. Es que no podía más. Tú lo sabes, Diana, lo duro que es. El tío Ricardo es muy exigente y Miguel hace lo que le piden. Estarás más descansada, ganarás más dinero, conoces el trabajo. Por mí no hay ningún problema, me parece bien. ¿Y tú qué dices? No quiero ponerte en un brete con doña Dolores. Lo que diga doña Dolores a estas alturas me da igual. Tú haz lo que tengas que hacer. Gracias. Gracias a todas. El café. Gracias. Mi turno ahora. ¿Tú también tienes noticias? En mi caso no dejo la fábrica, ni dejo Madrid, ni os dejo a vosotras. ¿Pero y tu boda? Pensé que en Inglaterra nuestra vida iba a ser mejor que aquí, pero no iba a ser así. No solo iba a estar lejos de vosotras, también iba a estar sola, en una granja en medio de la campiña. Entonces estás segura de tu decisión. Pedí a Alonso que se quedase aquí, que solicitara un traslado, Pero no quiso. y no puedo culparle. Yo no quiero renunciar a mi vida y él no quiere renunciar a su trabajo. Pero de ahí a romper tu compromiso, Diana. Ya sé que es un poco drástico, pero era lo mejor. Yo me alegro. Te iba a echar mucho de menos. Y no me miréis así porque vosotras también. Diana, pero tú quieres a Alonso. Sí, le quiero, pero no puede ser. Pues a mí me da mucha pena. Me parecía perfecto para ti. Ese es aventurero, valiente, fuerte, como tú.
Y cabezota también, como yo. Podía haber puesto de su parte, pero no quiso. Bueno, entonces no hay marcha atrás. No, me temo que no. Y os prometo que no ha sido nada fácil. Bueno, piensa que quizás algún día vuelva. Es su especialidad, aparecer y desaparecer. Pero no os preocupéis por mí. Estoy mejor de lo que pensaba. Alguien me dijo una vez que cuando una persona te quiere de verdad, no te pide que cambies, ni que renuncies a nada. Tal vez sea cierto. Pues yo me alegro mucho de que te quedes con nosotras. Ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis. Pues ahora que lo dices, yo necesito a alguien para que me acompañe al altar. ¿Alguna idea? ¿Salvador? Como en la boda de Blanca. ¿No hay otra opción? ¿Rodolfo? ¿Y los Loigorri qué van a decir? A mí me encantaría, Francisca, pero no sé qué opinaría Rodolfo de todo esto. Y doña Dolores. Pero sí va a ser una cosa muy discreta. Estaremos nosotras y... Sí, Luis va a invitar a 2 personas nada más. Blanca, por favor. Está bien. Creo que te lo debo. Por todo lo que te hice en el pasado. Gracias. No. ¿Vamos a charlar un rato? En cualquier momento puede venir doña Rosalía y me va a mirar mal. O bueno, no, pero... Esto es mucho más cómodo que la cocina. Anda, siéntate. Además, no te preocupes. Que tus días como invitada de la Silva están a punto de llegar a su fin. ¿Por qué? ¿Os habéis cansado de mí? ¿Qué va? Pero quizá tu padre vuelva a cogerte en casa pronto. ¿Mi padre? Pero si hoy me ha ignorado en la fábrica. Pero bueno, prefiero eso a que me insulte delante de todos mis compañeros. Pues alguien me ha dicho que doña Rosalía ha ido a hablar con él para hacerle recapacitar. ¿Doña Rosalía? Me ha dicho que tu padre se ha hecho de rogar, pero que ha terminado cediendo. Así que no me extrañaría que te pidiera que volvieras a casa mañana mismo. Ay, Petra, no me digas que he hecho mal pidiéndole que... No, que va, es solo que me he quedado helada, pero a ver, cuéntame cómo ha sido. Es lo que te he dicho. A la hora del almuerzo, doña Rosalía le fue a ver y hablaron. Tu padre es un hueso duro de roer, pero doña Rosalía le ha acabado ablandando. Pues no me lo ha parecido hoy en la fábrica. ¿Estará buscando el momento para hablar contigo? Ojalá. Ay, gracias. Pero no te pongas así, si todo se va a solucionar. Te debo tanto. ¿Interrumpo? No, claro que no. Inesita no me ha dicho que habías llegado. Tenía muchas ganas de verte. ¿Seguro? Claro. Quiero que me cuentes todo sobre la reunión de ayer. Me supo muy mal no poder ir. Ya. Aurora, no empieces. Mira, Celia, no me gusta disimular. Y preferiría que tú tampoco lo hicieras conmigo. No viniste ayer a la reunión porque preferías estar con Petra, igual que hoy. ¿Pero qué dices? Os he visto abrazándose aquí hace un momento. ¿Y qué? Tú sabes que Petra lo está pasando muy mal. Ya, sí, y a ti te encanta consolarla. ¿Quieres bajar el volumen que nos van a oír? Mira, Aurora, entre Petra y yo no hay nada más que una amistad. Y no entiendo por qué te pones así, porque yo pensaba que tú no eras celosa. No soy celosa. Al menos cuando no me dan motivos. ¿Pero qué motivos? Mira, lo que tú has visto era un abrazo de agradecimiento. Porque he conseguido que Benjamín acceda a hablar con ella. ¿A ti tan grave te parece? Un abrazo y un beso que le has dado tú. Un beso en la mejilla. Y además no sé por qué te estoy dando explicaciones, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué pensarías tú en mi lugar? ¿Qué pensarías? Tu primer amor viene a vivir a tu casa porque tú se lo ofreces. Y de repente solo puedes pasar tiempo con ella. Mira, Aurora, te estás dejando llevar por una mala impresión. Pero yo te aseguro que no hay nada de lo que imaginas. Ya hablaremos de esto cuando estés más calmada. Estoy muy calmada. Solo quiero que seas sincera conmigo sobre lo que sientes por Petra, porque estoy empezando a pensar que su padre la echó de su casa porque descubrió lo vuestro. Pero si Petra está enamorada de Bernardo, que es un hombre casado. Por eso Benjamín la echó de casa. ¿Y tú? Yo estoy enamorada de ti, pero no me lo estás poniendo fácil.
¿Sabes lo que pienso? Que Bernardo es una tapadera y que yo sobro. Pero no te preocupes, porque voy a desaparecer, os voy a dejar el campo libre para que podáis seguir viviendo vuestra historia de amor secreto.